El temor del apóstol Pablo. Dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, gracias te damos, Señor amado. Qué hermoso es estar, Padre, conectados en la fe por medio de tu Espíritu Santo con un pueblo que está ahí siempre pendiente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti atribuimos toda la gloria y toda la honra. Bueno es el Señor y digno, decía el salmista, de suprema alabanza. Amén. Qué hermoso es, hermano, estar, como repite, gloria al Señor, el salmista, los hermanos juntos y en armonía. Y estos momentos son propicios para en armonía y juntos podernos gozar en la presencia del Señor, llegando, ¿verdad?, al borde de su trono con alabanza, con adoración, con acciones de gracias, con gratitud. Yo sé que hay un pueblo agradecido, un pueblo contento, un pueblo que en medio de su desierto, amén, ha entendido que fue llamado a celebrar fiesta y a darle al Señor tributo, gloria y honra. Amén, porque tributo, gloria y honra merece el Señor en medio de todas las cosas. En medio de todas las cosas también somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar esta preciosa tarde, amados, acerca de el temor que el apóstol Pablo, ¿verdad?, manifiesta en estos versos o en este versículo que leímos. El apóstol Pablo tiene un temor en su alma, en su corazón, y lo pone de manifiesto. Fíjese, el apóstol Pablo, que había llegado a la ciudad de Corintios, una ciudad, ¿verdad?, corrupta, una ciudad, gloria al Señor, plagada de inmoralidad, una ciudad donde habían, ¿verdad?, submundos bastante ordinarios dentro del mundo en el que la gente vivía. Y prácticamente pues hay mucha similitud en el medio ambiente de lo que los habitantes de Corintios, ¿verdad?, vivían, comparados a los que el mundo de hoy, en el tiempo que estamos, nos encontramos viviendo. El pueblo del Señor verdaderamente está de frente, ¿verdad?, a tiempos finales y tiempos donde la tasa de maldad está, hermanos, en su más alto nivel. Y nos toca, ¿verdad?, como dice el apóstol Pedro acerca de Job, que afligía su alma al ver las horrendas cosas que los habitantes del mundo en el que él vivía, ¿verdad?, hacían. Y así está la iglesia del Señor, amén, al ver los dolores de parto con los que la naturaleza se encuentra gimiendo y gritando, gloria al nombre del Señor. También con esos gemidos y esos gritos que la naturaleza da, también la iglesia de Jesucristo gime y grita, esperando su redención. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos que ser como iglesia redimidos en la totalidad. Bendita sea la misericordia del Señor. Pero el Señor no nos tiene en el olvido. La palabra del Señor es real, es viva, es eficaz y seguirá el curso, ¿verdad?, que Dios le ha designado. Hay un espacio, hay un tiempo en el que el Señor, amén, tarde que temprano le va a decir a la iglesia, como le dijo al apóstol Juan, amén, en el día del Señor le dijo: sube acá. Un momento de estos, la iglesia se encuentra se encontrará frente a su Señor. En tanto que ese momento llega, nos toca que militar, nos toca que afligir el alma, nos toca que seguir viendo
¿verdad? Los principios de dolores, los gemidos, las dolencias, los quebrantos, los valles, gloria al nombre del Señor, de sufrimiento en los que la gente dentro del mundo se encuentra. Alabado sea Dios. Y por eso, amados, el apóstol Pablo se encuentra como enviado de Dios en esa ciudad. Es el apóstol Pablo el que lleva al Señor Jesucristo a establecerlo en esa ciudad. Y cuando el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros se encuentra en la ciudad, Dios le habla, el Espíritu de Dios le habla y le dice: en esta ciudad hay una gran multitud, y por esa multitud que yo tengo en esta ciudad te vas a quedar y vas a trabajar en ella. Entonces el apóstol Pablo se queda en esa ciudad 1 año y medio. Cuando usted verifica el contenido literario que el apóstol Pablo le dedica a la iglesia de Corintios, gloria al nombre del Señor, es un contenido bastante vasto, por no decir el más vasto. A ninguna iglesia, gloria al Señor, Pablo le dedica tanto tiempo. A ninguna iglesia el apóstol Pablo le dedica tanto material bíblico, tanta doctrina, tantos principios, tantos consejos, gloria al Señor, tantas razones. Es tan detallista el apóstol Pablo, gloria al Señor, y le da a la iglesia de Corintios, le da cátedras de todo para que la iglesia de Corintios, gloria al Señor, creciese, gloria al Señor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Primera de Corintios nada más contiene 16 capítulos, contiene 437 versos. Y Segunda de Corintios tiene 13 capítulos y 257 versículos, totalizando 29 capítulos y 694 versículos. Si usted verifica el contenido de las demás iglesias, póngale Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Efesios, las cartas personales de 1 y 2 de Timoteo, no tienen tan elevado contenido. El apóstol Pablo le dedicó, gloria al Señor, énfasis, le dedicó tiempo, importancia, gloria al Señor, a que esta iglesia, gloria a Dios, pudiera dar fruto, a que esta iglesia pudiera crecer, gloria al nombre del Señor, a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero a pesar de que el apóstol Pablo le dedica tiempo, a pesar de que el apóstol Pablo le dedica mucha pluma, a pesar de que el apóstol Pablo le dedica, gloria al nombre del Señor, amén, intercesión, le dedica enseñanza, le dedica, gloria a Dios, su mismo ministerio, el ministerio de enseñanza, el ministerio del apostolado. Todo está involucrado e invertido, amén, en esta congregación. Bendito sea Dios, porque hay, gloria al Señor, de los submundos en los que las personas de Corintios se encuentran. Hay rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta homosexuales habían allí que habían entregado sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Allí habían personas del bajo mundo que habían entregado sus corazones a nuestro Señor Jesucristo. Y había una iglesia, amén, que viene a caer como una embajada de Dios en esas regiones. Estaba operante el Espíritu de Dios, el fruto del trabajo de este maestro de los gentiles, el fruto del trabajo de este teólogo, el fruto del trabajo de este apóstol, gloria al nombre del Señor, había dado resultado, y ahora se encuentra una iglesia que puede ser representación de cualquier congregación en cualquier país donde nos encontremos, como también puede ser, amén, tipo del creyente, gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo acá le dice: yo tengo un temor, y mi temor es que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, sus sentidos. Pablo les está diciendo, verdaderamente esa es mi preocupación, de que como Eva fue engañada, ustedes sean engañados. Tengo el temor precisamente por una causa. Y fíjese que la causa por la cual el apóstol Pablo tiene este temor es porque la iglesia de Corinto es una iglesia inmadura. Es una iglesia bebé, es una iglesia niña. Es una iglesia que tiene dones, es una iglesia que tiene discernimiento, es una iglesia que tiene don de lenguas, es una iglesia que tiene don de género de lengua, interpretación de lengua, don de milagros, don de ciencia, don de sabiduría, los dones de Dios. Es una iglesia que está, gloria al nombre del Señor, operante. El Espíritu de Dios está ahí, pero el carácter de los cristianos de la iglesia de Corinto, gloria al Señor, no estaba en su estado de madurez. Y es ahí donde Pablo se preocupa. Es ahí donde Pablo entra en temor. Que vuestros sentidos sean extraviados, esa es mi preocupación. ¿Qué es lo que Pablo ha visto en la iglesia de Corinto que lo lleva a que en su corazón se genere un temor? El temor de que los sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como fueron extraviados los sentidos de Eva. Y traslada a la iglesia de Corinto con el principio, a Génesis capítulo 3. Y cuando usted verifica la Génesis capítulo 3, ahí usted se da cuenta cómo prácticamente Satanás opera. Desde afuera hacia adentro, con las intenciones de darle golpe mortal al espíritu y al alma. Pero entre el espíritu y el alma, la naturaleza espiritual del ser humano y la parte externa, que es la parte humana, existen, gloria al nombre del Señor, esos conductos. Y esos conductos que desde la parte externa hacia la parte interna se fusionan, son los que prácticamente Pablo menciona. Y esos conductos son los sentidos. Sí, el enemigo puede llegar a darle golpe mortal a tu alma a través de los ojos. Sí, es necesario guardar y cuidar la boca. Sí, es necesario cuidar el olfato. Sí, es necesario cuidar el tacto. Sí, es necesario que los sentidos, gloria al nombre del Señor, el oído, esté santificado. Porque al estar, gloria al nombre del Señor, en conexión entre la parte externa y la interna, estos 5 conductos, prácticamente Satanás lo único que va a querer es extraviarlos. ¿Cuál es el proceso del pecado original? Es la pregunta que se hace. ¿Y cuál es la respuesta? Precisamente entran los sentidos. Eva miró, Eva tocó, Eva gustó, Eva habló y Eva escuchó. Escuchó a la serpiente que hablaba, habló con la serpiente, tocó el fruto del bien y el mal que se le dijo que no tocase, lo gustó y luego dice la palabra, lo dio. Vio, codició y tomó.
vio, codició, tomó y dio. Cuando usted verifica a David, por ejemplo, y su pecado, David vio, codició y tomó. Cuando usted analiza el pecado de Acán con las 200 monedas de plata, con el lingote de oro y con el manto babilónico que enterró debajo de su tienda porque lo encontró y dijo: yo me quedo con esto, nadie me ha visto, aquí está mi fortuna, no puedo yo dejar pasar esta oportunidad. ¿Y qué sucedió? Vio, codició y tomó. Vio un manto babilónico, lo codició, lo tomó. Vio 200 monedas de plata, las codició y las tomó. Vio un lingote de oro, lo vio, lo codició y lo tomó. Por donde quiera que usted verifica, gloria al nombre del Señor, las caídas casi todas se identifican con el mismo principio. Se ve, se codicia y se toma. ¿Por qué? Porque los sentidos se extravían. Y es ahí donde viene la preocupación del apóstol Pablo. Mi temor es que como la serpiente con la astucia del diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fueron llamados a servirle con sinceridad, con fidelidad a nuestro Señor. Y Satanás siempre va a estar con la tentación delante de nosotros para extraviarnos. Sean los ojos, sean los oídos, sea la boca, sea, gloria al nombre del Señor, el tacto. Y es por eso en Hebreos capítulo 5 nosotros encontramos el mismo tema, pero en la dirección contraria. Oiga lo que dice, hablando de la madurez. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es la lechita? Para los niños. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Sigue diciendo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Oiga eso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que comen vianda, los que tienen madurez, los que ya botaron los dientes de leche, los que pasaron de los líquidos a la carne, los que ya tienen mediante el uso, gloria al Señor, los sentidos ejercitados, gloria al Señor, en el discernimiento del bien y del mal. Esa es, gloria al Señor, la fotografía del cristiano maduro. Aquel que por el uso, gloria al Señor, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso es lo que le hacía falta a la iglesia de Corinto. Y por hacerle falta eso, por no tener los sentidos ejercitados, gloria al Señor, en el discernimiento del bien y del mal, es por eso que se gesta en el corazón del apóstol Pablo aquella preocupación y aquel temor. Temo que por la falta de madurez, en otras palabras, Satanás los engañe. Temo que por la falta de madurez y por su infantilismo espiritual, gloria al Señor, sean extraviados. Y el apóstol Pablo
Ve prácticamente cómo están a la merced de poder ser engañados, porque aunque Él ha invertido tiempo, aunque Él ha invertido su ministerio, aunque Él ha invertido, gloria al Señor, palabra, aunque Él ha invertido todo el potencial que Dios le ha dado en esta iglesia, gloria al nombre del Señor, se mantiene con los sentidos sin ejercicio en el discernimiento del bien y el mal. Por lo tanto, están a merced de que el diablo los pueda engañar. Y el apóstol Pablo dice: si algo le temo yo es a eso. Temo que el trabajo en el Señor no reciba los resultados que deben de recibirse, porque veo que el carácter de la iglesia no madura. Por eso es que el autor a los hebreos les dice: muchos de ustedes deberían de ser maduros ya, pero nos damos cuenta de que son niños. Muchos de ustedes deberían de ingerir, gloria al Señor, o comer vianda, pero es necesario todavía que se les dé lechita. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos niños espirituales, dice. Muchos de ustedes deberían de ser maestros ya, donde los sentidos deben de estar ya ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, donde ya la etapa de la adolescencia tuvo que haber pasado. Antes, decía el apóstol Pablo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo actuaba como niño. Pero ahora que pasó el tiempo, dejé lo que era de niño. Entonces prácticamente nos habla de un crecimiento, de una madurez. Es impuesta necesidad que maduremos en el Señor, iglesia. Es necesario, tú que me escuchas, que madures espiritualmente. Amén. Y puedas pasar de leche a vianda, y puedas, gloria al Señor, mediante el uso, ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, para que no te engañen, para que ningún viento de doctrina con sus corrientes te arrastre, para que no aparezca un falso maestro, gloria al Señor, y haga mercado con todos los inmaduros, para que pueda ser de bendición en el pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, para que el Señor pueda usarte. Los maduros espirituales son los que permanecen firmes, dando fruto continuo y mucho más fruto. Los maduros espirituales son los que entienden todas las cosas, porque buscan a Dios en espíritu y en verdad. Los maduros espirituales son los que tienen ejercitada su gloria al Señor, su visión, sus ojos en el discernimiento del bien y el mal. Los maduros espirituales son los que tienen ejercitado el oído para escuchar la voz del diablo, la voz del hombre, y discernir la voz de Dios. Los maduros espirituales son los que tienen ejercitado, gloria al Señor, el tacto. Y el tacto lo tienen tan ejercitado mediante el uso dentro del discernimiento del bien y el mal, gloria al nombre del Señor, que saben discernir. Nunca van a llamar bendición a la maldición, ni maldición a la bendición. Nunca le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nunca le van a llamar a lo negro blanco y a lo blanco negro. Nunca, gloria al nombre del Señor, va a haber claudicación en sus vidas, porque van a tener convicción, gloria al Señor, plena de dónde está Dios y dónde no está Dios, de qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Dios no está diciendo, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios no está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal lo tienen los maduros espirituales. Pero escuche esto: la preocupación del apóstol Pablo y el temor del apóstol Pablo
descansa en lo que Él mismo les ha dicho. Primera de Corintios 3:1. Una iglesia niña es una iglesia carnal. Y en ese estado se encontraba la iglesia de Corintio. Había manifestaciones del Espíritu, pero era una iglesia carnal. Hay personas que pueden tener dones, pero son inmaduros, son niños, son carnales. Pueden tener, gloria al Señor, eminencia eclesiástica. Pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, pueden ser maestros, pueden tener dones. Pero pueden ser inmaduros, pueden ser carnales, pueden ser niños espirituales. Y cuando Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó en el principio a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, está diciendo, mi preocupación es que ustedes son inmaduros. Mi preocupación es que los sentidos de ustedes no están siendo ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y mire lo que les dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, usted ve, sino como a carnales. ¿Cuál es el hombre carnal? Como a niños en Cristo. Los niños en Cristo son los carnales, los que no han alcanzado la madurez. Os di a beber leche, dice, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que había? Disensiones, celos, contiendas. Habían obras de la carne encubiertas, pero estaba la actividad, colectivamente hablando, la actividad del Espíritu. Habían esos cultos maravillosos, había esa manifestación gloriosa, había esa manifestación celestial y divina a través del Espíritu de Dios ministrando. Había ese mover, había virtud, había poder, había unción, sí. Pero era prácticamente, gloria al nombre del Señor, de forma colectiva, ministrándolos. Pero ellos eran inmaduros, ellos eran niños, ellos eran carnales. Habían pleitos, celos, contiendas entre ellos, y eso los caracterizaba como niños espirituales. Y esa infancia o ese infantilismo espiritual era lo que provocaba en el corazón del apóstol Pablo la preocupación y el temor. Porque el apóstol Pablo sabía que un niño espiritual puede ser engañado muy fácilmente, porque los sentidos espirituales no los tiene, gloria al Señor, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pero ellos eran niños. Fíjese, característica de una iglesia inmadura o una iglesia niña, es carnal. Hay contiendas, celos, disensiones. Una iglesia niña. Número 2, está dividida. Una iglesia inmadura, gloria al Señor, es detectada por el hablar. Primera de Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hagáis entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Estaba dividida. ¿Quiénes causaban división? Los mismos miembros de la iglesia de Corinto. No tenían un mismo parecer, no tenían un mismo pensar, por lo tanto nunca iban a tener una sola semejanza. Porque he sido informado, dice el verso 11,
acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vuelve y le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia con manifestaciones sobrenaturales. Habían milagros, prodigios, habían lengua, interpretación de lengua, había profecía, habían profetas, habían evangelistas, había de todo. Pero una iglesia inmadura. Los sentidos espirituales no estaban mediante el uso ejercitados entre el bien y el mal, o ejercitados para discernir el bien y el mal. Y es por eso que no discernían de que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. No discernían, gloria al nombre del Señor, de que las contiendas y las divisiones y los celos y los pleitos no pertenecen al carácter de un cristiano maduro. Por lo tanto, no pertenecen al carácter de una iglesia madura. Una iglesia llena de niños espirituales será una iglesia que estará siempre en continuo pleito, contienda y disensión y división. Una iglesia madura es una iglesia uniforme. Una iglesia madura mantiene una sola voz. Una iglesia madura tiene los sentidos, gloria al nombre del Señor, ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Y saben discernir dónde está el mal y se sabe discernir dónde está el bien. Gloria al nombre del Señor. No le dan gato por liebre a una iglesia madura. Una iglesia madura tiene los sentidos ejercitados. Una iglesia inmadura no discierne. ¿Y qué es lo que se crea? Se crean bandos dentro de la congregación, porque es lo que se estaba creando o se creó en la iglesia de Corinto. Unos decían: yo soy de Apolo. Otros decían: yo soy de Pedro. Otros decían: yo soy de Pablo. Y otros decían: yo soy de Cristo. Entonces Pablo dice: hay una tremenda división. Aquí prácticamente lo que se está creando son seguidores de hombre. Y yo quiero que me contesten y me digan quién de todos los que estamos aquí fue el que murió en la cruz del Calvario. Pablo no fue crucificado por ustedes, Cefas tampoco, Apolos tampoco. Pero ¿qué es lo que pasaba con la iglesia de Corinto? Estaba haciendo acepción de predicadores, acepción de personas. Estaban siguiendo, estaban dividiéndose y divididos ya, porque había un carácter de inmadurez en ellos. El que tiene carácter maduro tiene a Jesucristo como el autor y consumador de su fe. Gloria al nombre del Señor. Y no pone su mirada en los hombres. No pone su mirada en Pablo, no pone su mirada en Cefas, no pone su mirada en Apolos. Gloria al nombre del Señor. Tiene como autor y consumador de su fe a nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de su salvación, de su redención, de su familia, de su vida. Gloria al nombre del Señor. Y sabe que alguien está con él en todo momento, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo no siempre va a estar, Apolos no siempre va a estar, Cefas no siempre va a estar, alabado sea el nombre del Señor, pero Cristo siempre va a estar, y Cristo no está dividido. Cristo no se divide. El cuerpo de Jesucristo no está dividido, es indivisible. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decir, dice el 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, de Apolo, y yo de Cefas y de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Mira lo que dice el 3:4: porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo de Apolos,
¿No sois carnales? Vuelve Pablo. No sois niños, porque la característica del niño es que es carnal. Diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Y otros espirituales que decían yo soy de Cristo y conmigo tú no te metes. Pero te estás dividiendo y estás dividiendo a los demás. Aquellos que han sido comprados con la misma sangre, aquellos que entraron por las puertas de la iglesia, gloria al Señor, y han tenido conexión con la sangre de Jesucristo para redención de sus pecados. ¿Cómo los vas a despreciar? ¿Cómo los vas a ver inferiores? Aquí nadie es superior, aquí nadie es inferior. Aquí todos estamos sentados, gloria al Señor, en las regiones celestes, juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí todos nos debemos a Él, y esa es la óptica del hombre maduro. Pablo aquí les hace ver la posición del hombre maduro. Él es el hombre maduro. Pablo sí tiene los sentidos ejercitados entre el bien y el mal. Por eso llega con la palabra, por eso llega con el Espíritu, por eso llega, gloria al nombre del Señor, con el celo que Él tiene. Él, gloria al Señor, ha sido, vamos a decir, el arquitecto de esa congregación. Esa congregación le ha costado lágrimas, a esa congregación le ha costado tiempo, le ha costado, gloria al nombre del Señor, tantas cosas al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo por eso siente el temor, porque la iglesia que debería de estar madurando o madura ya con el tiempo que ha transcurrido, se están manifestando características que solamente se dan en los niños, en los hombres carnales. Alabado sea el nombre del Señor. Porque diciendo, dice 3:4, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Nosotros somos plantadores y regadores, pero el crecimiento, ¿qué es lo que dice? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Yo no soy nadie, lo que le quiere decir. Apolos no es nadie, Cefas no es nadie. Es Dios el que da el crecimiento, el que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es Dios el autor de vuestra salvación y de vuestra fundación. Ustedes fueron fundados en esta ciudad como iglesia porque a Dios le plació enviarnos a Cristo, del que yo soy embajador y representante en cadenas. Vine en un viaje misionero a anunciarles a Cristo y a este crucificado. Pero es necesario que después de nacer de nuevo se tenga un crecimiento y se vaya en el crecimiento, se vaya desapareciendo el infantilismo. Es lamentable como a cristianos de 30 años hay que agarrarlos y como niños tiernitos hay que frotarles la espalda para que les salgan los cólicos. Es lamentable como cristianos viejos están llenos de mañas y marañas, haciendo estragos en las iglesias, actuando con características de carnales, aunque pretenden ser espirituales. Pero la espiritualidad es nada más de su criterio. Porque a la luz de los resultados, los frutos son los que hablan. Y las obras, los frutos de la carne han de manifestarse en los carnales. Y los carnales, ¿quiénes son? Son los niños. Y los niños, ¿quiénes son? Los que están con leche. Los que no tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Por eso es que fácil a los carnales Satanás les extravía los sentidos. Les extravía los ojos, les extravía, gloria al Señor, la boca, les extravía los oídos. Fácil los sentidos son extraviados.
Pero cuando llegamos al maduro espiritual, las cosas cambian. Pablo era el hombre maduro. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza, le dice Pablo. Ustedes no se deben a nosotros. Bendito sea Dios que yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a dos personas que menciona allí, dándolas a entender de que prácticamente ellos se deben a Cristo y que tienen que ser uniformes en el pensamiento y que no pueden seguir hombres, que en todos está Dios, porque Dios es variante y le gusta la variación. Era hermoso escuchar, gloria al Señor, la teología de Apolos, aquel hombre elocuente, aquel hombre natural de Alejandría, aquel hombre que había crecido conociendo las Escrituras, aquel hombre que cuando hablaba palabra de Dios y lo hacía con elocuencia. Daba gusto, me imagino, escuchar a Apolos lleno del Espíritu de Dios. Pero daba gusto también escuchar, y esa era la bendición que no estaba aprovechando la iglesia de Corinto. Daba gusto escuchar al apóstol Pedro. Yo estuve con él, yo viví con él, yo lo vi. Él me dijo testimonios vivos, revelación divina. En el Pentecostés se había ganado 3,000, 5,000. Después le entregaron las llaves y esas llaves las usó. Se convirtieron 3,000. Las volvió a usar. Se convirtieron 5,000. Tenemos 8,000. Un hombre que tenía mucho que decir. Y me imagino que lo expresaba en los mensajes, en los sermones, en las predicaciones que daba en la iglesia de Corinto. Pero cuando llegaba el apóstol Pablo con firmeza, con autoridad, como fundador de la iglesia, como padre espiritual, también daba gusto escucharlo. Y la iglesia de Corinto, en vez de disfrutar la variedad divina en cada uno de ellos, se volvieron partidarios de uno nada más. Mire, es la ignorancia y la niñez espiritual. ¿Por qué no disfrutarlos a todos? Esta clase de predicadores, esta clase de hombres, esta clase de elementos nutridos por la gloria de Dios, guiados por la gloria de Dios, han pagado el precio, han sufrido, gloria al nombre del Señor, tienen ministerios y con esos ministerios Dios nos ha conectado. Vamos a disfrutarlos, gloria al nombre del Señor, porque somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, estaban divididos. Los que decían yo soy de Cefa despreciaban a Pedro y a Pablo. Los que decían yo soy de Apolo despreciaban. Y prácticamente eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, aparte de que había profanación de una ceremonia sagrada. La Santa Cena la habían profanado, no estaban discerniendo qué es lo que representaba el pan, qué es lo que representaba el vino. Y habían hecho la Santa Cena una ocasión para embriagarse y para comer. El apóstol Pablo le dice: ¿no tienen casa ustedes donde ustedes coman? ¿No tienen ustedes respeto al cuerpo de Cristo que está representado en el pan? ¿No tienen respeto a la sangre de Cristo que está representada en el vino? ¿Cómo no pueden discernir? ¿Entienden por qué hay tantos debilitados entre ustedes? Por lo que les voy a decir, les dice: por esto, oh Corintios, no os alabo, no los voy a alabar, los voy a exhortar, porque por eso hay tantos débiles, por eso hay tantos enfermos, por eso hay tantos muertos incluso, porque están tomando la cena del Señor indignamente. ¿Entiende por qué? ¿Entiende ahora por qué el apóstol Pablo expresa en el 11:3: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo?
ese mismo temor en el espíritu, esa misma intuición espiritual afinada que el apóstol Pablo tenía, se le despierta cuando están allá en Mileto abrazándose en la despedida con los pastores y se encuentran en la iglesia, y a los pastores y a la iglesia les dice: ¿saben qué? Siento en mi espíritu que una vez yo parta de este lugar, una vez yo me vaya después de tanto tiempo que yo estuve en estas regiones con ustedes, de día y de noche, predicándoles la palabra, y he estado con ustedes intercediendo y haciendo la obra del Señor. ¿Saben que siento en el espíritu que entre vosotros se levantarán lobos rapaces vestidos de oveja? Y esos lobos rapaces vestidos de oveja estaban ahí. Se van a levantar y van a devorar al pueblo. Lo siento en el espíritu y se los estoy diciendo, le dice, que una vez mi partida se dé, eso va a suceder en la iglesia. Porque el apóstol Pablo tenía una intuición, tenía sus sentidos espirituales, los tenía, gloria al nombre del Señor, los tenían maduros, los tenía, hermanos, afinados en el discernimiento del bien y del mal. Y él instruía por el Espíritu lo que iba a pasar. Y por eso dice: temo que como la serpiente en el principio engañó a Eva con su astucia, el diablo, que sigue siendo astuto y sigue siendo como una serpiente, extravíe vuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo. Porque ustedes los sentidos no los tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque como una persona que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal no va a discernir que lo que tiene en las manos en una santa cena es el cuerpo de Cristo, y que es la sangre de Cristo, y que con eso no se puede jugar, porque eso es demasiado solemne y eso es demasiado sagrado. No se puede jugar con la sangre de Cristo, ni se puede jugar con el cuerpo de Cristo. Pero ellos lo habían profanado, tenían el castigo de Dios, lo estaban viviendo. Era una iglesia que estaba entretenida en el mover esporádico de Dios, porque escuche esto, la iglesia inmadura es una iglesia sensacionalista. Y la iglesia sensacionalista siempre se va a mover entre la espuma, entre, gloria al nombre del Señor, el emocionalismo. Y Dios no está interesado en una iglesia sensacionalista o emocionalista. Dios quiere convicción, Dios quiere madurez, Dios quiere carácter establecido, gloria al Señor, en principios que no se, gloria a Dios, que no se muevan. Que tenga la iglesia los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros.
Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para que no os reunáis para juicio como hasta aquí lo habéis hecho, porque no estáis discerniendo, gloria al nombre del Señor, las cosas desde la perspectiva real con la que Dios las ha establecido. Y es ahí donde entra el temor, porque nuestros sentidos, amados, tienen que estar ejercitados. Tienes que decirle al Señor y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que nosotros podamos trascender de un estado de adolescencia espiritual, de un estado de niñez espiritual, a un estado de adulto, en el que ya podamos discernir el bien y el mal, porque para eso hemos sido por el Espíritu ejercitados. Dígale: ejercita, Espíritu Santo, mis sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Por lo contrario, voy a estar siempre a la merced del enemigo. El temor del Señor Jesucristo ya no es el temor del apóstol Pablo. Voy a sacar al apóstol Pablo. El temor de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Porque con quien está haciendo viaje el enemigo siempre es con los inmaduros. Porque los inmaduros son los que siempre están, los niños espirituales son los que siempre están cogiendo caprichos. Son los que siempre están, gloria al nombre del Señor, siguiendo el juego a la manera del enemigo. Fíjese que había tanto poder en la iglesia de Corinto, había tantos dones, pero habían tantas cosas escondidas, que hasta un caso de inmoralidad, 1 Corintios capítulo 5, estaba metido en la iglesia, cosa que ni en el mundo, el apóstol Pablo dice, se da. Y no hay quien, dice, juzgue cosa semejante. Estando yo presente, dice, yo ya he juzgado a los tales, pero ahora no estando presente, en el espíritu yo lo juzgo. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba la iglesia de Corinto con todas esas situaciones problemáticas, con todas esas situaciones, gloria al nombre del Señor, de obras de la carne, moviéndose en medio de la iglesia. Una iglesia que tenía miembros, que tenía constitución de iglesia, que tenía formación de iglesia, que tenía conexión con uno de los ministerios más poderosos, el ministerio del apóstol Pablo. Pero la niñez no tenía nada que ver con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo los había educado, los había enseñado, los había guiado, los había desintoxicado del mundo a través de la palabra. Pero ya no estaba al alcance de él hacer más que lo que hasta ahí había hecho. Dice, nosotros nos categorizamos como gente que siembra y como gente que riega. Pero el crecimiento lo da Dios. Más yo no puedo hacer, porque ellos son labranza de Dios. Nosotros somos obreros en la labranza, pero ya ahí Dios se va a entender con cada planta, con cada, gloria al nombre del Señor, vid, con cada uno de nosotros. Pero no tiene nada que ver, gloria al Señor, la inmadurez de la iglesia de Corinto con el carácter del apóstol Pablo. Por el contrario, la madurez del apóstol Pablo queda, gloria al Señor, exhibida en la persecución del apóstol Pablo para que ellos alcanzaran madurez, y se sacrifica con esos fines. Pero la iglesia de Corinto prácticamente es una iglesia niña. Es una iglesia que los sentidos no los tiene ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El pueblo de Israel, ¿sabe por qué fracasó? Fracasó precisamente por lo mismo, porque los sentidos nunca los tuvo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y siempre se fueron detrás de los dioses paganos, y siempre le dieron la espalda
a Jehová su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Dile: Señor, yo quiero madurar en el espíritu, yo quiero madurar en el carácter tuyo. Yo quiero, Señor, que tú construyas el carácter tuyo dentro del mío. Yo quiero, Señor, discernir entre el bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Quiero tener los sentidos, gloria al nombre, ejercitados en el continuo ejercicio. Dile: Señor, ábreme los ojos. Señor, controla mi boca. Señor, mis oídos, circuncídalos. Señor, aleluya, mis manos sean, Señor, armas de guerra. Mis manos sean, Señor, usadas para gloria tuya. Dame el carácter que necesito, Señor, aleluya, para poder con eficiencia servirte. Yo no quiero ser un hombre o una mujer niña, carnal. Yo no quiero ser, gloria al nombre del Señor, un cristiano inmaduro que siempre esté dependiendo de la lechita que le tienen que dar. Gloria al Señor. No, tienes que tener la madurez para mantenerte firme ahí donde Dios te quiere. Gloria al nombre del Señor, sin mirar a diestra ni a siniestra, sabiendo que el Cristo que te ha prometido, gloria al Señor, venirnos a buscar, aleluya, un poquito más y vendrá y no tardará. Alabado sea el Señor. Pero el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Sirviéndole al Señor en espíritu y en verdad. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Eso es madurez. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que los padres de familia necesitamos. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es vianda. Eso es, gloria al nombre del Señor, madurez. El no tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal te hará pasar por la misma experiencia que la iglesia de Corinto. Una iglesia inmadura, una iglesia llena de pleitos y de contiendas. Y los pleitos y las contiendas detienen el crecimiento de la iglesia. Los pleitos y las contiendas detienen el crecimiento de Dios en tu vida. Tienes que dejar las contiendas, tienes que dejar el chisme, tienes que dejar, gloria al nombre del Señor, las obras de la carne. Porque la iglesia carnal es la iglesia que se encuadra en el retrato de la iglesia de Corinto, pese a que tenía actividad del Espíritu. Eso no evadía la gran realidad. Eran carnales, aunque el Espíritu estaba con ellos, aunque el Espíritu estaba haciendo cosas. Y es ahí donde una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es la realidad de Dios metida en el carácter de cada uno de nosotros. No podemos hacer concesiones ni nos podemos dejar llevar por sensacionalismo ni por emoción. La emoción tiene que ver con el corazón y con el alma. Y el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ayer estabas en un estado, mañana estarás en otro estado cuando sale la realidad del corazón. No nos puede regir a nosotros el corazón. Tiene que regirnos la palabra del Señor. Y el sensacionalismo prácticamente cae y no te lleva muy lejos. Necesitamos que la gloria del Señor apaciente nuestros corazones y que las decisiones que tomamos, las tomamos porque hemos alcanzado madurez en Dios. Y Dios está buscando una iglesia madura. La iglesia de Corinto, en el sentido como la hemos analizado, es una iglesia que le falta crecimiento. Es una iglesia que le está causando muchos problemas, gloria al Señor, al fundador, porque no le da gloria con lo que está sucediendo en ella a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que tal vez
hoy analizando lo que hemos hablado a la luz de la realidad tuya, porque ya tienes que acercar la palabra a la realidad tuya. Tal vez has descubierto de que necesitas madurar. Tal vez has descubierto que necesitas servirle al Señor, pero que deseas hacerlo con eficiencia. Tal vez has descubierto de que tiene que aparecer habilidades, gloria al Señor, en los sentidos para discernir el bien y el mal. Tal vez a lo bueno alguna vez le has llamado malo y te convenciste de que no era malo como pensaste, de que por el contrario era bueno, porque tal vez lo juzgaste desde la parte de afuera. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer, porque si vamos a crecer espiritualmente, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a ese crecimiento y el que nos va a dar dicho crecimiento. Pero necesitamos madurar. Necesitas ser eficiente en la obra del Señor y necesitas ese carácter maduro, ese carácter que no le va a dar problemas a los demás, ese carácter que se ajusta a las verdades de Dios y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vas a rendir, vas a producir y vas a dar resultado en lo que haces. Y eso es lo que el Señor está buscando, que desaparezca ese temor del apóstol Pablo. Amén, gloria al Señor. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el temor de muchos pastores. Ese es el temor de muchos ministros en cuanto a muchas ovejas, porque ve que pasan los tiempos, pasan los años y no se alcanza ninguna madurez, y siempre se están lidiando con las cosas que tienen que ver con un niño espiritual. Vuélvete una bendición en la congregación donde estás, pero serás de bendición permanente cuando tengas los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Serás plantado como plantío de Jehová, serás como cedro del Líbano, serás como palmera plantada en la casa del Señor y aromatizando la casa de Dios. Vas a crecer, vas a madurar y vas a dar fruto y vas a ser de bendición a los demás. No vas a dar, gloria al Señor, ni problemas, amén, ni te vas a esterilizar, ni te vas a quedar en un ambiente espiritual, pero tú siendo carnal. ¿De qué sirve un ambiente espiritual cuando tú estás en calidad de niño siendo carnal? Necesitamos ponernos a la altura de la atmósfera que el Señor crea en medio de su pueblo. Si la atmósfera es espiritual, necesitamos volvernos espirituales para disfrutar. Pero para eso necesitamos, gloria al Señor, tener los sentidos ejercitados. Se ejercita los sentidos. Nos habla del ejercicio. El ejercicio. Pon en ejercicio tu sentido. A orar, a ayunar, a buscar a Dios. Ejercita tus sentidos en la gloria de Dios. Ejercita tus sentidos en el ayuno. Ejercita tus sentidos dándole gloria y alabanza al Señor. Ejercita tus sentidos haciendo el bien. Ejercita tus sentidos, gloria al nombre del Señor, levantando al caído, dando palabra de aliento. Ejercita tus sentidos, que con el uso, en el ejercicio, vas a poder sentir el crecimiento, porque disciernes el bien y el mal y nadie te va a engañar. Por el contrario, gloria al Señor, serás engañado. De no ser engañado y tener los sentidos ejercitados porque alcanzaste madurez, te podrás convertir en no en una bendición, en una fuente de bendición para muchos, como lo era el apóstol Pablo y como eran los que andaban en el equipo del apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios cubra con su gracia tu casa,
Que Dios cubra con su amor y con su poder tu vida. Que Dios despierte el espíritu en cada uno de nosotros y pueda los sentidos nuestros, cada uno de ellos, tener contacto con la gloria de Dios y puedan despertar el ejercicio en el discernimiento. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, donde tenemos que cuidar nuestros sentidos, donde tienes que cuidar tu visión espiritual, donde tienes que cuidar tu oído, el discernimiento, donde tienes que cuidar, gloria al nombre del Señor, lo que sale de tu boca, porque se gesta en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Gloria al Señor. Y el enemigo te va a buscar esos ductos para llegar al alma. Necesita entrar al alma y va a solicitar esos ductos. Por eso tenemos que estar alerta, pendientes, cerrándole las puertas de los ductos al enemigo y creciendo en la gracia y el poder y la misericordia y el amor del Señor. Que Dios bendiga tu casa. Si estás allí, gloria al Señor. Tan solo piensa en el gran amor que Dios tiene para tu vida y en base a ese amor, una vez más, de pronto te ha hablado. Si no conoces a nuestro Señor Jesucristo, tan sencillo como, gloria al Señor, bajar tu cabeza, como levantar tu mano al cielo y como repetir una oración, te hace apto para entrar a la presencia de Él. Si Cristo viniera esta noche, ¿te vas con el Señor o te quedas? Sería la pregunta. ¿Cuán maduro espiritual estás? No, yo llevo 30, 40 años. No dije cuántos años lleva. Dije cuán maduro eres en Dios. ¿Cuán inmaduro estás? ¿Cuán ejercitados están tus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal? ¿Cuán espirituales somos? A veces pensamos o tenemos, gloria al Señor, conceptos equivocados de lo que es ser espiritual. Pero ser espiritual es prácticamente tener el fruto del Espíritu en nosotros. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad. Los corintios tenían dones, pero los dones eran del Espíritu, nada que ver con el carácter de ellos. El carácter del Espíritu se manifiesta a través de los dones, pero el carácter del creyente se manifiesta a través del fruto. Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el hombre espiritual. Cuando estás ejercitando tus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cuán espiritual eres? Si no tienes a Cristo, dile: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en esta hora. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como el que transforma y cambia. Te recibo porque vas a transformar y vas a cambiar mi vida, porque te entrego mi voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Declaro sobre mi vida y sobre mi alma salvación, Señor, y luz en el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre maravilloso de Cristo, amado. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga sus familias. Quiero recordarles que mañana tenemos fiesta con Jesús. Está convocada toda la congregación mañana, amados. No vaya a venir tarde, 10:30, ¿verdad? Lo más tarde que puede llegar. Véngase antes de esa hora. Gloria al Señor. Deje que los diáconos lo ubiquen. Los diáconos van a estar como, ¿verdad? Gloria al Señor, anfitriones, guiándolos para que, de acuerdo al número de la familia, se ubiquen en el espacio con el que contamos dentro de la casa del Señor. Los niños desde 4 hasta 14 años van a estar en la planta alta. Usted los entrega en la puerta, amén, acá por el lado de Bubien, la puerta que sube para la planta alta. Ahí va a haber una hermana recibiendo los niños
usted se los entrega a la hermana los sube, los niños van a tener su devocional ahí arriba, se van a gozar, mientras nosotros tenemos el devocional aquí abajo, van a ellos a tener su devocional, amén, y después van a tener su enseñanza. Después que nosotros terminemos, usted recoge a los niños, amén, en la otra puerta de salida, la que está conectada con la cocina, amén. Así que ahí recibe a los niños. Voy a suplicarle, hermano, paciencia, voy a suplicarle, amén, amor, sabiduría, para que a la hora del final, ¿verdad?, no nos quedemos ni en el estacionamiento, ni en la puerta de la iglesia aglomerados allí, porque eso causa problemas, amén. Tratemos de guardar la distancia lo más que se pueda, amén, para que no vaya a ser la intervención de un inspector y seamos sancionados por eso. Así es que sabiduría y prudencia, hermano, amén, a la hora de salir, amén, es lo único que le pedimos para que todo pueda salir bien y podamos gozarnos, amén, todos juntos por primera vez después de mucho tiempo. Lo estaremos haciendo el día de mañana, amén, con sus máscaras, obviamente, ¿verdad? Usted viene, amén, a la casa del Señor y no se la quite al salir de la puerta de la iglesia. En el estacionamiento, ¿verdad?, todavía déjesela, porque en el estacionamiento es cuando, aunque sea a distancia con sus hermanos, usted habla con ellos. Así que no se puede quitar la máscara si usted va a estar hablando en la parte del estacionamiento. Todo eso es necesario atenderlo, porque son detalles que a veces los pasamos por alto, amén. Así es que vamos a estar, amén, gozándonos en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga, amados, Dios lo guarde, la paz del Señor sobre cada casa, amén.